Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Hombre rico, hombre pobre. Los Hamptons. Una sucesión de lujosas urbanizaciones a lo largo del extremo oriental de Long Island, donde los súper ricos vienen a escapar de la vida real. El delito más violento que se había cometido en los Hamptons era el de una señora que aporreó la cabeza de un guardia de tráfico con una baguette porque le había puesto una multa. El 20 de octubre de 2001, East Hampton registró su primer homicidio en 20 años. La escena del crimen, esta mansión de 6 dormitorios en Middle Lane, una exclusiva calle a una manzana del océano. Y a un tiro de piedra de los Sinfields y los Spielbergs. Fue un asesinato horroroso. Fue algo violento, sangriento. No creo que nadie esperara ver esta clase de homicidio en los Hamptons. La víctima era Ted Damon, de 52 años. Un pez gordo incluso en el contexto de East Hampton. Un financiero atractivo y atlético con una fortuna de más de 80 millones de dólares. Una de las estrellas más brillantes de Wall Street, apagada así, sin más. Todo East Hampton quedó conmocionado. Se alzó un clamor exigiendo saber qué había sucedido en Middle Lane aquella noche de octubre. Le mataron a golpes, recibió una paliza, sufrió. El médico forense estimó que le habían propinado 30 o 35 golpes en la cabeza con un objeto contundente y pesado. Había pocas pistas. Ni señales de haber forzado la entrada, ni indicios de que fuera un atraco, ningún móvil evidente. En estos momentos no se descarta ningún móvil. Y sin duda hay que tener en cuenta el hecho de que se trata de un personaje destacado y su gran potencial financiero. Pero las sospechas se concentraron pronto alrededor de 2 personas. La esposa separada de Ted Damon, generosa, y su amante de 38 años, Danny Pelosi. Un electricista no autorizado con antecedentes de alcoholismo y drogadicción que vivía con ella. Mucha gente que conocía a los Damon reaccionó diciendo, o sea que por fin ella lo ha hecho. Para los medios de comunicación neoyorquinos, el efluvio de sexo, sangre y traición que se desprendía del caso era demasiado tentador para pasarlo de largo. El caso dominaría la prensa local durante los siguientes 3 años. Ted Damon era un personaje de talla excepcional, increíblemente brillante y muy rico. Pero por muy alto que se hubiera encumbrado, no olvidó jamás sus humildes orígenes. Ted creció en una familia de clase media en las afueras de Buffalo, Nueva York. Estudió en la Universidad Bucknell, donde se graduó en económicas y jugó al lacrosse. Parecía el típico estudiante americano, pero con una diferencia: su brillantez. Ted Damon era un chico provinciano que había triunfado de veras. Un tipo muy listo que a principios de los 80 empezó a trabajar en el departamento de financiación ajena de Colbert Kravis Roberts. Ted se convirtió muy pronto en un alto ejecutivo de KKR. Antes de cumplir los 40 ya era uno de los socios de la empresa. El dinero le entraba a raudales. Por lo que dicen otros, era un tipo increíblemente avispado, muy dinámico, extremadamente ambicioso, pero muy simpático y agradable. El primer matrimonio de Ted terminó en divorcio en 1983. En busca de un nuevo apartamento de alquiler, acordó encontrarse con una agente inmobiliaria llamada Generosa Rand. Pero Ted no acudió a la cita. Era algo bastante habitual en él. A pesar de toda su inteligencia, era también un poco despistado, chalado, como decía uno de sus amigos. Los amigos de Ted podían perdonárselo, pero Generosa no. Se enfadó muchísimo y le llamó, y le recriminó haberle dado plantón. De alguna manera, a él le impresionó bastante que aquella mujer tuviera tanto desparpajo. Salieron durante 3 años y se casaron en 1986. Aparentemente, la vida matrimonial empezó bien. Al principio se llevaban muy bien, según parece. Compartían una intensa pasión. En KKR, Ted participó en una de las operaciones financieras más importantes de la década. La OPA lanzada sobre RJR Nabisco por valor de $26.000 millones. Una operación descrita en el libro titulado Bárbaros en la Puerta.
Luego, en 1992, se estableció por su cuenta. Era muy emprendedor. Establecía empresas en solitario y fue amasando su fortuna poco a poco. Los Amon compraron casas de lujo por todo el mundo. La mansión en Middle Lane, una exclusiva casa en el Upper East Side de Manhattan y una enorme casa solariega de $6 millones en Surrey, Inglaterra, llamada Cowerwood. Unos dicen que tenía 50 habitaciones, otros que tenía 65. Al parecer costaba $100.000 al año solo en mantenimiento. Pero a Ted Amon también le gustaba devolver parte de su dinero a la sociedad. Entró en el comité del jazz del Lincoln Center y donó $15 millones a su antigua universidad. Incluso pagó los estudios universitarios al hijo de su chofer. Estoy seguro de que el señor Ted Amon era una persona excelente. Generosa se adaptó enseguida a aquel estilo de vida derrochador, aunque venía de un mundo completamente distinto. Lo único que sabía de su padre era su nombre de pila: Generoso. Al parecer, la madre de Generosa viajó a Italia, tuvo una relación pasajera con un marinero italiano, regresó a Estados Unidos embarazada y le puso Generosa al nacer. Cuando Generosa tenía 10 años, su madre murió de cáncer. En consecuencia, pasó su juventud de una familia de acogida a otra. Ahora que estaba casada, Generosa decidió salvar a 2 niños de su propio destino. Junto con Ted, adoptaron 2 gemelos, un niño y una niña, Alexa y Grego, en un orfanato ucraniano. Alexa y Grego eran guapos, 2 niños preciosos. La vida familiar era estupenda, pero al cabo de unos años, Generosa empezó a acusar ciertos cambios. Empezó a actuar de forma imprevisible, dejaba de lado a sus amigos sin ninguna justificación y sufría repentinos ataques de furia por los motivos más fútiles. Un contratista me contó que una vez había plantado 600 tulipanes en su jardín de East Hampton, del color que ella le había pedido, pero el siguiente fin de semana, Generosa los arrancó todos en un ataque de furia diciendo que no era el matiz exacto que quería. Gran parte de su rabia se dirigía hacia su marido. Un par de veces, al llegar a casa, ella le recibió muy enfadada. Tuvieron una gran pelea. El fuerte carácter de Generosa que antes había atraído a Ted, ahora le alejaba de ella. En 1999, Generosa vivía con sus hijos en Inglaterra, y él vivía solo en Nueva York. Convencida de que Ted tenía una relación con otra mujer, Generosa contrató un detective privado. Tenía razón. Sus sospechas quedaron confirmadas y marcaron el principio del fin de su matrimonio. La sospecha que más la obsesionó fue que su marido le ocultaba cosas, le ocultaba dinero. Generosa regresó a Nueva York y presentó una demanda de divorcio. Fue un asunto muy desagradable desde el primer momento. Creía que la fortuna de Ted se elevaba a 300 millones. Les costó mucho a los abogados convencerla de que en realidad Ted solo tenía entre 50 y 80 millones y que ella tendría derecho a parte de ese dinero. Mientras los abogados discutían sobre los activos de la red de Ted, Generosa decidió atacar su liquidez. Se mudó con sus hijos a una suite de un lujoso hotel de la Quinta Avenida, el Stanhope, y empezó las obras de renovación de una casa unifamiliar de $9 millones. Había que reformarla por completo. Ella pidió un préstamo de $3 millones y empezó a invertir dinero en las obras de renovación total. Mientras tanto, en Center Mauritius, Long Island, Danny Pelosi se enteró a través de un amigo de que una mujer muy rica se estaba gastando millones en la reforma de su casa. Pelosi era un electricista no autorizado y en paro, con mujer y 3 hijos a su cargo. Subió a su camioneta y se dirigió directo a la casa en obras, esperando encontrar trabajo. Apenas tenía dinero necesario para llenar el depósito con suficiente gasolina para llegar a Manhattan desde Center Mauritius. Su vida era un desastre, su matrimonio hacía aguas, no tenía trabajo y estaba desesperado. Pero la suerte de Danny estaba a punto de cambiar. Cuando Generosa puso sus ojos en aquel electricista alto y desgarbado, notó enseguida el alto voltaje. Le contrató al momento. Al poco tiempo, Danny Pelosi ya se había abierto camino hasta el billetero de Generosa y su dormitorio. Tras el hallazgo del cadáver de Ted Amon en su mansión de East Hampton,
Los investigadores de homicidios se encerraron en un hermético silencio. No se emitirán comunicados. Ya les he dicho todo lo que puedo decirles en este momento. Pero no consiguieron neutralizar a los medios de comunicación. Era la noticia más sonada en los Hamptons. Días después del asesinato, la gente todavía se apiñaba a ambos extremos de la calle Middle Lane. Aquello era algo nunca visto. Los millonarios asesinados siempre saltan a los titulares, pero además, en este caso, había una mujer separada enamorada de un electricista sin un duro, con lo que el escándalo estaba servido. Los periodistas acuñaron el apodo de la princesa y el pordiosero para Generosa y Danny, pero lo que sucedió cuando empezaron a vivir juntos no fue ningún cuento de hadas. La prensa amarilla se cebó con el misterio. ¿Cómo podía una señora de la alta sociedad sentirse atraída hacia aquel personaje de los bajos fondos? Es atractivo. Estoy segura de que debía tener mucho encanto. Es lo que dice la gente que le conoce y sabe de su vida privada. Quizá Generosa se sintiera un poco identificada con aquel rudo electricista, fumador de Marlboro. Ella era una chica de clase baja. Venía de esa clase de familia. Un entorno familiar muy parecido al de Pelosi. También era la antítesis del hombre que acababa de romperle el corazón. Pensó que era un honesto trabajador con sólidos valores familiares. Y supongo que se lo imaginó como todo lo contrario de su marido, que la había engañado. Fuera lo que fuera, la pareja se consolidó rápidamente. Al poco tiempo, Danny dirigía las obras de renovación de toda la casa durante el día y dormía en la lujosa habitación de hotel de su patrona por la noche. En realidad era una especie de venganza perfecta para Generosa porque se estaba gastando todo el dinero de su marido en unas reformas cada vez más sofisticadas y el dinero iba directo al bolsillo de su amante. ¿Qué mejor manera de atacar a un exmarido? En efecto, Ted estaba preocupado por aquella relación, temiendo que afectara a sus hijos. Ya le habían detenido 2 veces por conducir bajo los efectos del alcohol. También tenía otros antecedentes algo turbios. Es decir, no era precisamente el tipo de persona que desearías ver cuidando de tus hijos pequeños. Para Danny, aquella relación era la puerta de entrada a un mundo que solo había vislumbrado de lejos. Al poco tiempo, ya daba propinas de $100 al personal del Stanhope. Y gastaba miles de dólares en los bares en compañía de sus colegas. Vivía como un millonario. He tenido suerte. He encontrado una mujer con dinero y he encontrado una mujer que me quiere. Danny solía hablar de su relación con Generosa Amon como si fuera una victoria, como si le hubiera tocado la lotería. Por su forma de hablar, era casi como si se tratara de una relación lucrativa, como si su papel fuera el de un gigoló. En el verano de 2001, Danny parecía haberse apoderado por completo de la vida de Ted Amon. Vivía en la mansión de East Hampton con Generosa. Conducía los coches de Ted y en cierta ocasión volvieron a detenerle por conducir borracho. Incluso empezó a vestir como Ted. Danny se apropió la vida de Ted Amon. Es increíble con qué rapidez, con qué presteza se introdujo en su vida. En octubre de 2001, los abogados de Ted y Generosa consiguieron por fin llegar a un acuerdo. Acordaron que la fortuna de Ted era de $46 millones, tras deducir impuestos y deudas, y que Generosa recibiría la mitad. También compartirían la custodia de sus hijos. Solo faltaban las firmas del marido y la mujer, y sería asunto cerrado. Todo habría terminado. Podrían empezar a vivir sus vidas por separado. Con el divorcio prácticamente cerrado, Ted pareció recobrar energía. Tenía una nueva novia y estaba dispuesto a iniciar el siguiente capítulo de su vida. Se sentía optimista, en realidad ya había pasado lo peor. Era un hombre de 52 años muy fuerte y saludable. En cierto sentido, todavía tenía por delante toda su vida o gran parte de ella. El sábado 20 de octubre, Ted subió a su Porsche y se dirigió hacia East Hampton para pasar un tranquilo fin de semana en Middle Lane. Aquella noche cenó solo en su restaurante favorito. Pidió filete de atún fresco y unas copas de vino blanco. Dio un paseo por la playa y llamó a su novia por el móvil. Luego regresó solo a la mansión. El lunes por la mañana, Ted Amon no fue a trabajar.
Además de no presentarse a una reunión, Ted no se había preocupado de que alguien fuera a buscar a los niños a la escuela, algo muy poco habitual en él. Todo el mundo empezó a llamarme del despacho y a preguntarme si el señor Amon me había llamado o no. Llamé al móvil del señor Amon, creo que 4 o 5 veces, pero no me contestó. El socio de Ted, Mark Angelson, recogió a Mil Masias, alquiló un helicóptero y voló hasta East Hampton. El coche de Ted estaba aparcado delante de la casa y sus 3 perros ladraban furiosos desde la parte de atrás. Encontraron la puerta del garaje abierta y la alarma desconectada. Buscaron por toda la planta baja, llamando a Ted. Ted, señor Amon. No hubo respuesta. Por lo que subieron a la primera planta y siguieron llamándole. Ted, no se movía, no contestaba. Mark me dijo, Milton, aquí pasa algo raro, pero que muy raro. Finalmente encontraron su cadáver en el dormitorio principal. Abajo estaba el clip de Ted con $1.800 en billetes. Era un claro indicio de que no se había tratado de un atraco o de un robo. También por la forma en que lo habían asesinado, era un crimen muy brutal. Le habían golpeado en la cabeza 30 veces por lo menos. Debía ser un móvil personal, debía ser alguien realmente furioso contra la víctima. Poco tiempo después del asesinato, me llamó la primera esposa de Ted Amon, Randy Day, y quedé con ella en la cafetería del Waldorf Astoria. Aunque Ted y Randy se hubieran divorciado casi 20 años atrás, seguían siendo buenos amigos. Ella estaba destrozada y furiosa. Ted le había dicho, esta mujer no estará satisfecha hasta verme muerto. 2 días más tarde, estaba muerto. La policía quería interrogar a la viuda y a su amante. Ambos afirmaron tener sólidas coartadas para el fin de semana, pero se negaron a hablar con los agentes. En lugar de eso, Generosa contrató a un abogado defensor especializado en casos de asesinato. ¿Por qué? Quizás solo fuera una decisión preventiva inteligente, porque contaba con tener que responder a muchas preguntas, pero quizá fuera de otra cosa. Fueron pasando los días y las semanas, y el caso empezó a perder interés. Pero entonces, a mediados de noviembre, los abogados abrieron el testamento de Ted Amon y descubrieron una verdadera bomba. Al parecer, el testamento de Ted no había sido actualizado desde 1995. Sin duda, estaba pendiente de actualizar a consecuencia del divorcio. Pero los papeles del divorcio todavía no estaban firmados. El testamento estaba intacto. Y en cuanto a la fortuna de Ted, Generosa se lo quedaba todo. Así de fácil. Generosa pasó de ser una acomodada mujer divorciada a una viuda inmensamente rica. Casi todo el mundo en su situación habría dado pruebas de discreción, pero Generosa no. Parecía dispuesta a montar un gran revuelo junto con su impresentable amante. En las semanas posteriores al asesinato de Ted Amon en su mansión de East Hampton, su exmujer Generosa y el amante con quien vivía, Danny Pelosi, se negaron a cooperar con los investigadores. Lo normal, si la policía te dice que tienes ciertas preguntas que hacerte, es exigir quizá que te lean tus derechos, pero te sentirás obligado a decir todo lo que sepas sobre el asesinato de tu cónyuge. Pero en lugar de eso, la pareja contrató a un equipo de abogados de primera línea, aunque no por ello se libraron del acoso de los medios. Cualquier abogado defensor que se precie habría aconsejado a Generosa y a Danny que se comportaran discretamente, pero ellos ya no aceptaban consejos de nadie. En lugar de mantener un perfil bajo, se casaron por todo lo alto, tan solo 3 meses después de la muerte de Ted. La gente quedó horrorizada. ¡Asombroso! Bien, lo mínimo que se podía decir era que se había recuperado muy pronto del duelo por la muerte de su exmarido. En cuanto a Danny, se divorció de su primera esposa la víspera de casarse con la segunda. Fue algo escandaloso, sin duda. Y desde mi punto de vista, con todos esos abogados carísimos alrededor, van y hacen justo lo que más podía alimentar las sospechas y el interés de la prensa amarilla.
Para escapar a la atención de los medios, Generosa y Danny se trasladaron con sus hijos a la mansión de Cowerwood en Inglaterra. Pelosi se adaptó entusiasmado a su nueva prosperidad y empezó, según dicen, a gastar millones de dólares en barcos, coches y viajes para él y sus amigos. Podía ir y venir como quisiera. Se fue a Las Vegas con cientos de miles de dólares del dinero de Generosa y lo único que ella le dijo fue que lo apostara todo a una sola mano de blackjack. Pero la fiesta no duró mucho. Un mes después de la boda, Pelosi estaba de vuelta en Long Island para presentarse a juicio por haber conducido bebido. Con la investigación del asesinato en mente, las autoridades le retiraron el pasaporte para que permaneciera en Estados Unidos indefinidamente. Con todo el respeto hacia la prensa, no tenemos nada que declarar en estos momentos. Pero los medios de comunicación eran implacables. Hola, ¿es usted Danny Pelosi? ¡Largo de aquí! ¿Es usted Danny Pelosi? Sabes muy bien que soy Danny Pelosi. ¡Largo de aquí! Y aunque sus abogados le dijeron que guardara silencio, Danny no podía quedarse callado. ¿Ha hecho usted alguna cosa en algún momento para hacer daño a Ted Amon? Jamás, jamás. Lo que le sucedió al señor Amon es un pecado. Quien lo haya hecho tendrá que pagar una gran penitencia. ¿Quién ha podido matar a Ted Amon? Si tuviera la respuesta, se la daría. Porque en toda esta historia, el que está sufriendo más presiones soy yo. Todo me cae encima. Creo que Danny Pelosi estaba encantado de ser el centro de atención, aunque esta atención implicara la sospecha de haber cometido un crimen horrendo. Le encantaba llamar la atención. Generosa regresó a Estados Unidos para vivir con Danny en Center Mauritius. No eran los Hamptons, precisamente. Pronto se dijo que la pareja bebía demasiado y se peleaba a gritos casi cada noche. Era una especie de novela de James McCain, como El cartero siempre llama dos veces. Esos dos empezaron a destrozarse mutuamente. No sé si porque se sentían culpables de lo que había sucedido o simplemente por la personalidad de ambos. Entonces la vida de Generosa empezó a ir de mal en peor. En mayo de 2002 empezó a sufrir desmayos. Un mes más tarde le diagnosticaron cáncer de mama y tuvo que iniciar un tratamiento de quimioterapia. Mientras tanto, Danny se declaró culpable de haber conducido bebido y fue condenado a 1 año de cárcel. Salió en libertad en junio de 2003. Por favor, respetadme un poco, chicos. Ha sido un largo camino y quiero volver a casa con mis hijos, con mi mujer. Pero Danny no estaría tranquilo mucho tiempo. La investigación del asesinato de Amon estaba cobrando impulso, y los investigadores tenían la mira puesta en él. No teníamos arma homicida, no teníamos testigos presenciales. Danny Pelosi no había confesado jamás haber cometido el crimen, y la policía tenía que sortear estos obstáculos y encontrar la manera de montar una acusación que a la larga pudiera terminar con una condena. Los detectives descubrieron que Generosa y Danny habían instalado en secreto un sistema de vigilancia de alta tecnología en la mansión de East Hampton para poder espiar a Ted. Por lo tanto, ese sistema permitía tener una película del crimen. Tendríamos las imágenes del asesino subiendo por las escaleras, entrando en el dormitorio principal. Pero cuando los investigadores fueron a buscar el sistema, descubrieron que su disco duro había desaparecido misteriosamente. Esa desaparición nos dijo que A sabía de su existencia, B sabía cómo desactivarlo y C sabía que habría captado la imagen, de manera que era un indicio muy importante. Mientras tanto, el cáncer de Generosa estaba empeorando. Consciente de que le quedaba poco tiempo de vida, redactó otro testamento. Danny no aparecía en él. En lugar de eso, recibió una cantidad fija, una especie de finiquito. Generosa y él decidieron que recibiría $2 millones, un dinero con el que podría pagar su defensa legal cuando fuera procesado. En julio de 2003, Generosa abandonó definitivamente a Danny y regresó con sus hijos a la mansión de Middle Lane. Murió al cabo de un mes y en su testamento final lo dejó todo a sus hijos y, irónicamente, a la institución benéfica Amon, fundada por Ted. Y dejó a sus hijos bajo la custodia de Kay Main, su niñera.
Danny recogió las cenizas de Generosa en la lujosa funeraria Frank E. Campbell de Manhattan y se las llevó al cercano Stanhope Hotel. Entró en el bar, pidió una cerveza y un Cosmopolitan, el cóctel favorito de Generosa, y le ofreció un brindis de despedida. Un fotógrafo que estaba casualmente allí captó la imagen. Danny Pelosi volvía a ser noticia. Meses después de la muerte de Generosa, Danny Pelosi era el principal sospechoso del asesinato del millonario Ted Amon. Era un tipo con la motivación y la facilidad de acceso necesarias para cometer este tipo de crimen. Pero sería muy difícil conseguir pruebas suficientes para poder procesar al antiguo electricista. Un gran jurado empezó a evaluar las pruebas disponibles en junio de 2003. Los investigadores tardarían 9 meses en interrogar a casi 60 testigos. Nos costó muchísimo reunir pruebas y hablar con los testigos. Todas las personas a las que queríamos interrogar se negaban a hablar con nosotros. Finalmente, no fueron los testigos quienes aportaron los testimonios más condenatorios, sino el propio sospechoso. Danny era un bocazas, incapaz de guardar silencio. Pero ahora ese rasgo de su carácter iba a jugar en su contra. Es un hombre bastante fanfarrón y muy charlatán. Su peor enemigo es él. Ciertos testigos admitieron ante el gran jurado y más tarde durante el proceso que Danny había confesado haber matado a Ted Amon y otros que había hablado de ello. Según su amigo James Nicolino, el hombre que había indicado a Danny el proyecto de reforma de la casa de Generosa, Danny empezó a hablar de matar a Ted un año antes del asesinato. Una noche que salieron de copas. Le dijo a Nicolino que iba a encontrar la manera de conseguir el dinero de Generosa y que haría lo que fuera para ello. Si tenía que romperle la crisma a Ted Amon, pues estaba dispuesto a hacerlo. Después del asesinato, la amiga de Danny, Tracy Rivenfeld, dijo que Danny había presumido de ello. Le dijo que había entrado en la casa y además le dijo: le rompí la crisma a golpes, y él no hacía más que llorar como una zorra suplicándome que no le matara. La siguiente ocasión en la que Danny había confesado ser el asesino de Ted fue después de casarse con Generosa en 2002. La niñera inglesa, Kay Main, dijo que Danny le había contado que Ted le había suplicado clemencia cuando le mató a golpes. Regresó a casa borracho. La despertó y, según dijo ella, estaba intentando asustarme. Le había susurrado al oído: maté a Ted y fue horrible. Había sangre por todas partes. Las confesiones eran condenatorias, pero Danny tenía una coartada para la noche del asesinato. Su hermana, que vivía en Center Mauritius, a 65 kilómetros de la mansión, dijo que Danny había llegado de Nueva York con un amigo hacia la 1:30 de la madrugada. No se quedaron mucho tiempo. Él había subido al desván a buscar algo y luego le dijo a su hermana que iban a salir a tomar unas cervezas. Y luego se marcharon hacia las 2 de la mañana. Su hermana no volvió a verle hasta después de las 8 de la mañana siguiente. Para la fiscalía, la coartada de Danny parecía muy poco sólida. El médico forense había calculado la hora de la muerte entre la 1 y las 5 de la mañana. Danny podía fácilmente haberse marchado de casa de su hermana a las 2, haber cubierto en 45 minutos el trayecto hasta East Hampton, haber matado a Ted y estar de vuelta en casa de su hermana antes del amanecer. La hermana de Danny no era tan solo una coartada poco sólida. También ofreció información incriminatoria sobre las actividades de Danny en aquella noche aciaga. Al despedirse, ella le abrazó. Danny llevaba una chaqueta de cuero. Su hermana notó algo en el bolsillo, algún objeto duro, y le preguntó: ¿qué está pasando aquí? Pero él le contestó: nada, no te preocupes, vuelve a la cama. El propio padre de Danny aportó más información incriminatoria. Dijo que el día después del asesinato de Ted, Danny le formuló una inquietante pregunta. Danny le preguntó: si tuvieras algo que quisieras quitarte de encima o ponerlo en algún lugar donde nadie pudiera encontrarlo, ¿cómo lo harías? No había arma homicida, pero las incriminatorias declaraciones de Danny bastaron al fiscal del distrito para entablar un juicio.
En un caso que carecía de elementos tan fundamentales como el arma homicida, una confesión o unos testigos oculares, cuando careces de todas estas cosas, lo que necesitas de veras son testigos que puedan declarar contra el sospechoso, y eso es lo que hicieron. No habían presenciado el crimen, pero hablaron con Pelosi posteriormente, y él les había dicho claramente que había sido él. El 23 de marzo de 2004, casi 2 años y medio después de la muerte de Ted Amon, Daniel Pelosi fue acusado de asesinato en segundo grado. Con la perspectiva de cadena perpetua o 25 años de cárcel como mínimo, Danny puso su destino en manos del abogado criminalista Gerald Shargel. Nuestra defensa rebatirá la acusación y punto. No era la primera vez que el nombre de Jerry Shargel salía en los titulares. En 1990, cuando el gobierno intentó condenar al mafioso John Gotti, Shargel consiguió salvarle. El acusado recibiría gracias a él el apodo de Don Teflón, porque no se le pegaban las acusaciones. Sus honorarios no estaban al alcance de cualquiera, pero Danny disponía de $2 millones gracias a Generosa. La fiscalía se enfrentaba a un peso pesado de la abogacía y a un buen alijo de dinero. Pero parecía de entrada muy optimista al anunciar una novedad sensacional, el mismo día en el que debía iniciarse el proceso. Tenemos 2 testigos adicionales que esperamos testifiquen, unos testigos a los que el acusado ha admitido su culpabilidad. La acusación anunció que disponía de 40 horas de grabaciones realizadas en secreto en la cárcel con las conversaciones de Danny y otro preso, Clayton Moultrie. Al parecer, Danny había pedido a Moultrie que propinara una paliza a un testigo y que intimidara a los miembros del jurado. Le ofrecía $500 por diente saltado y ciertas cosas a cambio de una mandíbula rota. Esperando reducir su propia condena, Moultrie se lo contó a las autoridades, que le devolvieron a la celda con un micrófono oculto para que hiciera confesar a Danny que había cometido el asesinato. El acusado le dijo que había intentado romperle todos los huesos del cuerpo de aquel gilipollas y que le había golpeado con un bate de béisbol. Moultrie también declaró que Pelosi había formulado amenazas contra los hijos de la fiscal, después de haber leído sobre ellos en la prensa. Se lo enseñó el señor Moultrie. Había subrayado el párrafo donde le hablaba de mis 2 hijos y le dijo ciertas cosas. Hizo ciertas insinuaciones sobre lo que quería que les pasara a mis hijos. Pero la bomba más sensacional del caso todavía no había explotado. Durante el juicio, un testigo solo para adultos asombraría incluso a los amigos más íntimos de Ted Amon. Aquel tórrido culebrón estaba a punto de alcanzar el punto de ebullición. El 13 de octubre de 2004, casi 3 años exactos después del asesinato de Ted Amon en su mansión de East Hampton, el proceso contra Danny Pelosi empezó por fin. Durante las conclusiones provisionales, la acusación afirmó que Danny había matado a Ted porque los $25 millones que Generosa iba a recibir tras su divorcio no le bastaban. Danny quería toda la fortuna. La codicia fue probablemente el móvil del crimen. Desde el primer momento fue un asunto de dinero para él. Fue un asunto de dinero hasta el final. Quería dinero y más dinero. Pero como la propia acusación reconocía, solo se basaba en pruebas circunstanciales. Ni disponía del arma homicida, ni testigos oculares, ni pruebas de ADN. El éxito no estaba cantado. Yo estaba bastante preocupada por la calidad de las pruebas de las que disponíamos y su potencial para convencer a 12 ciudadanos normales. Había, sin embargo, una serie de testigos que declaraban que Danny había confesado. La defensa intentó desacreditarles a todos. En el caso del preso, su declaración era una especie de billete para librarse de la cárcel. En el caso del amante era a causa de su amor despechado. En el caso de Nicolini era porque Danny se estaba acostando con su mujer. Pero también había pruebas más contundentes. El médico forense encontró marcas en el cadáver de Ted que parecían haber sido causadas por un arma aturdidora. La acusación creía que Danny se había servido de ese tipo de arma para inmovilizar a Ted, que era mucho más corpulento y robusto que él. Danny poseía una de ellas, por lo menos, y solía divertirse utilizándola con sus amigos. La utilizaba con los trabajadores en la obra, y yo le pregunté, ¿entonces te gustaba hacerlo? Y él me dijo, pues sí. Tras 6 semanas de declaraciones de 41 testigos, llegó el turno de la defensa. Según la defensa, Ted tenía una vida homosexual secreta y podía haber sido asesinado por un hombre con quien hubiera practicado sexo anónimo. Presentaron un testigo, Sam Wagner, invitado habitual en casa de uno de los vecinos de Amon. Wagner afirmó que se había topado con Ted, que hacía jogging una mañana de mayo de 1999.
Ese tal Wagner dijo que había preguntado al desconocido, ¿quieres un poco de marcha? Luego dijo que se había llevado al hombre tras unos matorrales y había practicado sexo oral con él. Ni siquiera intercambiaron sus nombres. No me lo habían presentado hasta entonces. No tenía ni idea de quién era aquel hombre con quien había estado, pero cuando vi su foto en el periódico supe que era él. Para muchos observadores, el proceso ya no podía caer más bajo. Antes de aquel momento, el caso ya tenía su buena dosis de escándalo, pero a partir de entonces adquirió un cariz casi trágico, al revelar aquel desliz de la víctima, de aquella forma, delante de todo el mundo. De repente, la teoría de la defensa según la cual un amante secreto había atacado a Ted no parecía ya tan inverosímil. Después de todo, Ted estaba desnudo cuando la policía encontró su cadáver, y las sábanas de la cama habían desaparecido. ¿Quién y por qué se habría llevado las sábanas? ¿Quizá estaban manchadas de semen? Además, estaba la última llamada que Ted había hecho a su novia a las 9:44 la noche de su muerte. Le dejó un mensaje diciendo que estaba en una playa gay, que se había asustado y se iba a casa. ¿Cómo es posible que Ted Damon no supiera que se había metido en una playa gay? Eso era algo perfectamente conocido en los Hamptons. ¿Había sacado a pasear a los perros o iba en busca de una cita? Para la defensa, todo encajaba perfectamente. Dijeron que Ted Damon tenía un conflicto de identidad sexual y utilizaron aquella llamada telefónica como prueba para trazar una semblanza de un hombre que de vez en cuando mantenía relaciones homosexuales. Y sugirieron al jurado que la noche en que murió había regresado a casa con un hombre encontrado en la playa y que ese hombre le había asesinado. Tras tan solo 5 días, el equipo de la defensa de Danny Pelosi estaba a punto de dar por concluidos sus alegatos. Pero entonces se produjo el giro más inesperado de los muchos que se habían producido en el proceso. Danny Pelosi iba a subir al estrado. Miré al abogado defensor y le dije, debes estar de broma. Y él contestó, que va. Y me giré para mirar al acusado. Y él, muy satisfecho consigo mismo, afirmó con la cabeza y me dijo articulando, para que le leyera los labios, sí, voy a subir ahí arriba. La implacable fiscal contra el exaltado acusado. ¿Podría Danny Pelosi mantener la calma? ¿O perdería los papeles y se mostraría tal como era en realidad ante el jurado? Durante todo el proceso, Danny Pelosi se había mostrado jactancioso, guiñando el ojo a los miembros del jurado, bromeando con sus familiares, charlando libremente con la prensa. Ahora estaba a punto de enfrentarse mano a mano con la fiscal. Es uno de esos tipos que te hacen pensar, oh, por favor, que suba al estrado para divertirme un poco, por lo menos. Era la confrontación que todo el mundo había estado esperando. La fiscal, aquella mujer que era una verdadera pitbull, contra Pelosi, que no escondía el odio que ella le inspiraba. Todo el mundo estaba en ascuas para ver qué sucedía. Fue un enfrentamiento de 5 horas. Bajo el implacable interrogatorio de la acusación, Danny afirmó que nunca había deseado el dinero de Ted Damon y que no había asesinado al millonario. En cuanto a los testigos que afirmaban haber oído su confesión, Danny dijo que estaban todos equivocados. Danny parecía estar ofreciendo una actuación merecedora de un Oscar. El barrio bajero mal hablado, convertido en un tranquilo y sereno vecino de al lado. Pero el jurado no se dejó engañar. Él fue acalorándose poco a poco. Se notaba que intentaba controlarse. Hacía todo lo posible para reprimir sus sentimientos más íntimos, pero nosotros nos dimos cuenta. En un intento final para desviar el rumbo del caso, Danny dijo que Generosa le había pedido una vez que matara a Ted, pero que él se había negado. Cuando le dijo al jurado que ella me pidió que matara a su marido, en realidad, en lugar de favorecer su caso, se estaba inculpando más que otra cosa. No creo que exista un servicio telefónico urgente para las mujeres demasiado consentidas que quieren asesinar a sus maridos. No disponen de un servicio así. Entonces, ¿a quién recurriría para hacer ese trabajo? Al día siguiente, durante los alegatos finales, los abogados de Danny sugirieron que Generosa había asesinado a Ted Damon. Una teoría que recapitularon ante la prensa en frente de los juzgados. Generosa era una persona llena de rabia y de odio. Danny Pelosi declaró anteayer que le había pedido que asesinara a Ted Damon y él se había negado. O sea, que estoy convencido de que no se puede descartar la culpabilidad de Generosa Damon. Pero la táctica no funcionó con el jurado. Lo del amante gay no ha colado. Entonces vamos a probar con la señora fallecida. En mi opinión, al final se aferraban a un clavo ardiendo.
El jurado estuvo deliberando todo el fin de semana. El lunes por la mañana ya había alcanzado un veredicto. Casi todos los días la gente hablaba y se oía un zumbido en la sala. Pero en aquel momento todo estaba en silencio y la tensión y el nerviosismo se palpaban en el aire. Cuando entramos en la sala y tuvimos que leer el veredicto en el que le declarábamos culpable, creo que no había ninguno de nosotros que no estuviera temblando, literalmente. Cuando escuchó el veredicto que le declaraba culpable, Danny Pelosi, el hombre que siempre parecía tener algo que decir, permaneció por primera vez en silencio. Estaba llorando, tapándose la cara con las manos. Era la viva estampa de la derrota más absoluta. Finalmente, Danny fue condenado por la abundancia de evidencias. No fue por una prueba en concreto. Fue el conjunto de todas las pruebas. Janet Alberson nos dibujó el cuadro, pero fue el propio Danny quien lo firmó. Mes y medio después del veredicto, Danny Pelosi fue condenado a la pena máxima de condena perpetua, conmutable a 25 años de cárcel. Condené al verdadero culpable y me parece justo que le encierren en su celda donde nadie tendrá que seguir oyéndole. Ha recibido ya más atención de la que se merece y ha llegado el momento de cerrar la puerta dando un portazo y dejarle que se pudra en el lugar que le corresponde. Nunca llegaremos a saber el papel que tuvo Generosa en el asesinato de su marido. ¿Fue una simple marioneta en el plan de Danny o fue ella quien manejó todos los hilos? Es un secreto que se llevó a la tumba. Dominic Dunne para la televisión.